Hola, bienvenidos a Ingeniería Civil Online. Les saluda Gadiel Martel. En esta oportunidad voy a presentarles los criterios básicos que se necesitan para realizar un estudio de mecánica de suelos para puentes. Este video lo hago a pedido de un docente de la maestría de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, Huánuco, UNEVAL, que es el ingeniero Jim Rivera Vidal. En esta oportunidad, el tema que voy a presentarlos es realizado basado en el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, edición diciembre 2016. Los criterios están en el capítulo 1.3 del Manual de Diseño de Puentes, que se denomina Estudios Geológicos y Geotécnicos para estructuras de puentes. Muy bien, en primer lugar, los objetivos que necesitamos llegar para los estudios geológicos son establecer las características geológicas, tanto local como general, de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran identificadas, tanto su distribución como sus características geotécnicas correspondientes. Esos son los objetivos principalmente dentro de los estudios geológicos en una infraestructura de puente. No solo de puente, también puede ser en infraestructuras de edificaciones u otro tipo de obras o proyectos que se requieren dentro del estudio de mecánica de suelos o dentro de la ingeniería civil. Bueno, uno de los alcances primordiales en los estudios geológicos son que el programa del estudio deberá considerar exploraciones de campo cuya cantidad será determinada en base a la envergadura del proyecto, tanto trabajo de campo y también trabajo en gabinete y de laboratorio principalmente. Los estudios geológicos y geotécnicos comprenderán lo siguiente: primero, la revisión de información existente y descripción de la geología a nivel regional y local. En este caso vamos a ver el estudio geológico, que son el origen o formación geológica del área donde se va a construir el puente, ¿no? Eso vamos a poder encontrarlo como referencia principal, y también las imágenes claras y legibles en GeoCatMin, que es una página del gobierno vamos a encontrar en formato ArcGIS las formaciones, orígenes geológicos de la zona a estudiar el suelo para la construcción de un puente. Ahora, la descripción geomorfológica es prácticamente describir la forma de la corteza terrestre de la zona donde se está realizando el estudio de mecánica de suelos para puentes, y esto vamos a encontrar principalmente en formato ArcGIS en la página del INGENMET. Ahí vamos a encontrar todo lo que es la forma de la corteza terrestre a nivel de geomorfología. No recomiendo GeoCatMin porque está incompleto de todo el territorio peruano. En cambio, en INGENMET vamos a encontrar completo. Ahora, la zonificación de la zona vamos a encontrarlo en la Carta Nacional. Obviamente, en primer lugar tenemos que encontrar, después de los estudios topográficos realizados, tenemos que encontrar las coordenadas y la zona donde se encuentra el área de estudio del puente. Entonces, obteniendo nuestras coordenadas de la zona que vamos a tomar de los estudios topográficos, vamos a buscarnos nuestra zonificación en la Carta Nacional. La gran mayoría vamos a encontrar en el 18 latitud sur, que son dentro de la Carta Nacional. Y bueno, vamos a encontrar de acuerdo en qué zona se encuentra. Normalmente son enumerados la zonificación geológica en la Carta Nacional con un número, guión y una letra. En este caso, en mi zona mayormente vamos a encontrar por las zonas 17 hasta el 21 J, K, L, M y N. Normalmente esas son las zonas donde yo he tenido la oportunidad de realizar estudios de geología y de estudio de mecánica de suelos. Bueno, eso va a depender según la Carta Nacional y la ubicación del proyecto, usted dónde está realizando.
Bueno, después vamos a realizar la descripción o definición de las propiedades físicas y mecánicas de los suelos o rocas. Esto es prácticamente un estudio basado en la geotecnia. Esto pertenece a un estudio de campo donde tenemos que observar qué encontramos, qué color de suelo es, qué color o qué humedad tiene, qué compacidad tiene, si es saturado, tiene nivel freático, etcétera, etcétera. También vamos a buscar la definición de las zonas de deslizamiento, huaicos o aluviones sucedidos en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro. Esto vamos a encontrar identificación de las zonas de riesgos a través de un mapa de riesgos que también vamos a encontrar en el INGENMET o también vamos a encontrar en GeoCatMin, que son páginas del gobierno. Bueno, y también podemos identificar este tipo investigando en la zona donde estamos realizando los estudios, viendo las fallas geológicas o también consultando con los habitantes de la zona a realizarse. Muchas veces se producen huaicos, inundaciones y hay rastros que haya no realiza, y en base a ello vamos a determinar dónde se va a construir los estribos, las zapatas de los puentes. Bueno, también se va a recomendar las canteras para materiales de construcción, ¿no? En este caso es a nivel de estudio de canteras, que también pertenece al estudio de mecánica de suelos, y en este caso es para poder construir los accesos y también hacer el conformado de los terraplenes. Es muy importante realizar un estudio de cantera y los parámetros vamos a encontrar, ¿no?, en la página del manual de ensayo de materiales del Ministerio de Transportes. Otra cosa más, identificación y caracterización de las fallas geológicas. Esto es debido a los fenómenos que se van presentando en las diferentes zonas a nivel de geología. ¿Ok? Ahora, los estudios geológicos y geotécnicos, en el punto número 2 vamos a ver. El anterior fue estudios geológicos. Ahora vamos a ver lo que son estudios geotécnicos. ¿Cuál es el objetivo principal? El nivel de geotecnia es establecer las características geotécnicas, es decir, la estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño de cimentaciones estables. Otra cosa más, cabe recalcar también que los estudios geológicos, de acuerdo a la envergadura del proyecto, normalmente vamos a conocer o vamos a poder determinar este tipo de estudios, fallas, recomendaciones, el conocimiento más profundo con un ingeniero geólogo. En caso de geología, nivel de geotecnia, podemos ver también con un geólogo o también con un ingeniero civil que tiene conocimiento y especialista en el ramo de geotecnia. También los estudios geológicos puede hacer un ingeniero civil según la norma, pero tiene que tener, de acuerdo a la envergadura del proyecto y también según los criterios que demanda el reglamento de contrataciones del Estado, un ingeniero civil especialista en geología y geotecnia, normalmente con maestría y experiencia. Bueno, en los objetivos, estudios de campo y laboratorio es lo que corresponden el nivel de geotécnico. La geología, estudio de gabinete, conociendo las cartas, fallas, las cartas nacionales, conociendo lo que son las páginas del gobierno. Y el estudio geotécnico comprende estudios de campo y de laboratorio para finalmente procesar en gabinete. Los alcances que tenemos que tomar en cuenta para el estudio a nivel de geotecnia son el estudio que se debe encontrar las exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, como lo vuelvo a repetir, cuya cantidad será determinar la base de la envergadura del proyecto, en términos de su longitud y las condiciones de suelo que permitan determinar los parámetros geotécnicos. Otra cosa más, los estudios se deberán comprender las zonas de ubicación del puente, estribos, pilares y accesos, que son partes de la estructura de un puente. Los estudios de geotecnia van a comprender lo siguiente: los ensayos de campo en suelos, donde vamos a poder realizar durante la exploración de calicates. Los ensayos de laboratorio de muestras de suelos u rocas extraídas de la zona. Ojo, las muestras deben ser sin alterar para poder tener la muestra de lo más natural posible y realizarlos en el laboratorio. Es por eso que se recomienda usar cápsulas o se recomienda usar bolsas especiales para llevar nuestras muestras hacia el laboratorio y que nuestras muestras sean inalterables. ¿Ok? Otra cosa más, también se recomienda realizar con herramientas cuyos con el encuentro de presencia de rocas o gravas
que no se alteren, tienen que presentar su mismo tamaño para que nos den la granulometría real en laboratorio. También es necesario describir las condiciones del suelo, la estratigrafía e identificación de estratos de suelo o base rocosa. Normalmente vamos a ser bastante detallosos en el trabajo de campo, viendo qué color de suelo es, la humedad natural a nivel del terreno, la dureza o la compacidad. Vamos a ver hasta qué tamaño es el máximo nominal de cada grava o de cada grano del suelo que se va a ir explorando en cada estrato del terreno durante la exploración de calicatas. Otra cosa más, la definición y tipo de profundidad de cimentación adecuadas, así como los parámetros geotécnicos preliminares para el diseño de puente a nivel del anteproyecto. Y de acuerdo a en este caso, el ingeniero proyectista va a poder recomendar la profundidad de cimentación de acuerdo a la capacidad portante encontrado. Bueno, a partir de los ensayos realizados en el laboratorio, va a poder presentar qué tipo de cimentación a plantear y de acuerdo a las características del suelo y los resultados en laboratorio. También, de acuerdo a la envergadura del proyecto y del tipo del suelo, se deberán realizar sondajes o perforaciones completadas con refracción sísmica o excavaciones de verificación. En este caso, no es lo mismo realizar un estudio de mecánica de suelos para un pontón de menos de 10 metros como realizar, por ejemplo, el estudio de mecánica de suelos para un puente de 300 metros, como por ejemplo el puente Pachitea, que está en la provincia de Puerto Inca, Huánuco. ¿Ok? Y bueno, y vamos a hacer pontones prácticamente en muchos lugares de nuestras carreteras del Perú. Otro, presentación de los resultados y recomendaciones sobre las especificaciones constructivas y obras de protección. Esos son prácticamente a nivel de informe y conclusiones que llega a partir de los resultados obtenidos en el laboratorio y el trabajo en gabinete. Otra cosa, los sondajes son normalmente para los proyectos de gran envergadura de puentes, y la cantidad de profundidad de los sondajes se deberán definir tomando en cuenta la magnitud y complejidad del proyecto, así como las condiciones locales del subsuelo y de la información existente que se obtenga. Es muy importante obtener información de los lugareños de la zona, como también los antecedentes registrados en el pasado, ¿no? 50, 100 años atrás, ¿no? En el presente manual, en este caso manual de puentes, en el artículo 2.803 y 10.4 del ASHTO se presenta la tabla 2.81 en la que se definen las cantidades y profundidades de los sondajes de exploración mínimos. En este caso recomiendo ver este detalle, la tabla 2.803-1 en el manual de puentes edición 2016, diciembre 2016. Otra cosa más, la entidad podrá establecer en el contrato los requerimientos que considere técnicamente convenientes para casos particulares de sondajes, tanto con números como en profundidades. Para puentes menores a 10 metros, en este caso pontones, entre ejes de apoyo se podrán efectuar exploraciones directas, en este caso exploraciones de calicatas normales, normalmente de 3 metros de profundidad, mediante una perforación diamantina o un apoyo completada por exploraciones geofísicas en cada punto de apoyo. De verificarse una variación estratigráfica geotécnica significativa, se deberá efectuar una perforación adicional en el otro apoyo. Pero normalmente, si es prácticamente un tipo de suelo normal, vamos a ver que la estratigrafía es la misma desde el inicio del sondaje hasta la profundidad máxima de los sondajes realizados, ¿ok? Ahora, en los ensayos de campo vamos a tener en cuenta que deben ser obtenidos los parámetros de resistencia y deformación de los suelos de roca de fundación, así como del perfil estratigráfico con sondajes que estarán realizados en función de la longitud del puente. Otro, los números de estribos, pilares y longitud de accesos. Los métodos de ensayo realizados en campo deben estar claramente referidos a prácticas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuación. Pues bien, eso sería lo que son a nivel de sondajes y, bueno, ensayos de campo. Ahora, los ensayos en suelos vamos a tener lo siguiente, que se establece en el manual de puentes. Y bueno,
que están en negra, y los azules son la normativa que respaldan estos ensayos, ¿ok? En los ensayos de puente vamos a encontrar el ensayo de penetración, ensayo de suelos, el ensayo de penetración estándar que está en el manual de ensayo de materiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el ítem E119. Los ensayos de cono estático, más conocido como CPT, vamos a encontrarlo en ACTM 3441 edición 2004, o también en la norma técnica peruana 339.148. Otro ensayo más es el ensayo de veleta de campo, que es a nivel de campo, también la norma técnica peruana 339.155, o el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el manual de ensayo de materiales en el ítem E122, que sería este común complementario, pero el principal está en la norma técnica peruana 339.155. Ahora, los ensayos de presumetría no encontramos en la norma técnica peruana, pero vamos a encontrar en la ACTMD 4719-07. Otro ensayo más a nivel de campo, los ensayos de placa estática ASTMD D111-95, los ensayos de permeabilidad según la norma ASTMD 2434, y los ensayos de refracción sísmica en el MTC ítem E101, donde es el muestreo de suelos y rocas, o también vamos a encontrar en la norma técnica peruana 339.157. Estos ensayos se realizarán a nivel de campo basados en la normativa de la ACTMD, o también en la normativa de la norma técnica peruana, o en el manual de ensayo de materiales, como se está mostrando en esta diapositiva. Ok, estos son todo a nivel de campo para determinar la porosidad, permeabilidad, la resistencia, dureza y otras características más físicas del suelo a nivel de campo. En caso de los ensayos de rocas, también a nivel de campo vamos a ver el ensayo de compresión uniaxial en roca débil según la norma ACTMD de 2938, la determinación de las resistencias al corte directo en discontinuidad de rocas según la norma ACTMD 5607, el ensayo de carga placa permisible y el ensayo de carga en placa rígida según la norma ASTM de 1194. Eso sería con respecto a lo que son los ensayos de campo, tanto para suelos y tanto para rocas. Ahora, los ensayos a nivel de laboratorio para suelos y rocas, vamos a tomar en cuenta las siguientes normas. Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente referidos a normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Y bueno, en los ensayos de suelos vamos a hacer en el ensayo de contenido de humedad según la norma técnica peruana 339.127, la gravedad específica según la norma técnica peruana 339.131, distribución granulométrica NTP 339.134, los límites de Attenberg, que son límite líquido y límite plástico según la norma técnica peruana 339.129. Ensayos de corte directo, que vamos a hallar la cohesión y la fricción del suelo, el ángulo de fricción según la norma técnica peruana 339.171. Los ensayos de compresión no confinada, este es como si estaríamos realizando un ensayo, ¿no?, de compresión, es 339.167. Los ensayos de triaxial no consolidado no drenado según la norma técnica peruana 339.164. El ensayo triaxial consolidado no drenado según la norma técnica peruana 339.166. El ensayo de consolidación, norma técnica peruana 339.164. Los ensayos de permeabilidad ASTMD 2434. Los ensayos de Proctor modificado y CBR según el reglamento según el manual de ensayo de materiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el ítem E115. Cabe recalcar que estos son estudios a nivel de laboratorio del suelo. Otra cosa más, para los proyectos pequeños, para pontones, normalmente se toma en cuenta los ensayos de contenido de humedad, gravedad específica, distribución granulométrica, límites de Attenberg, corte directo y consolidación, pocas veces, pero sí Proctor modificado
y de CBR. Lo que son ensayos de triaxial con permeabilidad, etcétera, son normalmente considerados en los proyectos de gran envergadura, donde necesitamos datos más exactos y determinantes para el diseño. En caso de los ensayos de rocas, los son para determinar el módulo elástico. Ok, también es a nivel de laboratorio, la determinación del módulo elástico según la normativa del ASTM-D 2845 y también ASTM-D 7012. También el ensayo de comprensión triaxial, que es similar prácticamente a hacer un ensayo como rotura de probetas. Perdón, no es esto, es ASTM-D 5731. Acá sí, es como si estaríamos haciendo un ensayo de rompimiento de probetas, tiene el mismo procedimiento, que es el ensayo de comprensión no confinada o la resistencia de la rotura, que son similares al rompimiento de probetas de concreto, que son basadas en la norma técnica peruana de 339.167. Y los ensayos de resistencia a la rotura ASTM-D 2938, norma técnica 339.217. Otra cosa más, otro criterio más a tomar en cuenta dentro del estudio de mecánica de suelos para puentes es la interrelación con los estudios hidrológicos. ¿Cómo así? Acá nos dice que en caso de puentes sobre cursos de aguas, la información sobre la geomorfología y las condiciones del subsuelo del cauce y alrededores son complementarias con aquellas obtenidas de los resultados de los estudios hidrológicos. El diseño de elementos de subestructura se realizan tomando en cuenta además la influencia de la socavación y la supresión en el diseño. El nivel de cimentación deberá estar por debajo de las profundidades de socavación estimada. Bueno, en este caso se recomienda ver el artículo 1.24 del manual de puentes, el artículo 1.24, que se refiere a hidrología, ¿ok? Sección hidrología es esto. Y también a lo referente a las profundidades que deben tener las cimentaciones superficiales, así como las profundas con respecto al nivel máximo de socavación. Bueno, hacer un comentario breve acerca de la interrelación de los estudios hidrológicos. En los estudios hidrológicos vamos a ver las máximas avenidas, el nivel de socavación, erosión, etc. Y por lo tanto, al relacionar un estudio de mecánica de suelos, vamos a tomar en cuenta que el cauce del río o la socavación del río no afecta nuestra cimentación, o que las avenidas máximas o las inundaciones no afectan nuestras estructuras de puente, como vino sucediendo anteriormente en los puentes realizados en la gestión de Castañeda en Lima, donde prácticamente no se tomó en cuenta un buen estudio hidrológico y a causa de ello las inundaciones prácticamente terminaron por desplomar los puentes, ¿no es cierto? O llevarse prácticamente toda la estructura de cimentación y obviamente la estructura del puente se dio. Es por eso muy importante que el manual de puentes nos recomienda la interrelación de los estudios hidrológicos con los estudios de mecánica de suelos, con la finalidad de que nuestra cimentación del puente no se vea afectado por temas de avenidas máximas de las lluvias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso sería con respecto a lo que son estudios hidrológicos. Ahora, la parte documentaria consiste prácticamente en describir detalladamente todos los estudios realizados a nivel de campo, tanto geológicas, tanto a nivel de geotecnia, a nivel de geomorfología, y las conclusiones llegadas en relación a los estudios hidrológicos. Y bueno, acá nos indica que las documentaciones, la norma, debes realizar prácticamente lo siguiente, como mínimo lo siguiente, o sea, mínimo tiene que haber esta información en nuestra parte documentaria o nuestro informe de estudio de mecánica de suelos o nuestro pequeño expediente que realizamos a nivel de suelos. 1. Lo que son la exploración geotécnica, donde indicamos los sondajes. En este caso se recomienda los ensayos de sondajes y ensayos de campo. Para eso se recomienda obtener el plano topográfico y ahí establecer nuestro plano de calicatos o nuestro plano de exploraciones a nivel de geotecnia, donde indicamos las coordenadas donde hemos realizado los estudios de campo, y también en los estudios de laboratorio los resultados encontrados a nivel de laboratorio. Se indicarán las normas en referencia usadas para la ejecución de los ensayos.
Los resultados de los sondajes deben ser presentados con descripciones precisas de los estratos del suelo. Ojo, estrato por estrato, medición por medición en base o base rocosa, clasificación y propiedades físicas de los suelos y o rocas, qué tipo de suelo es, o la roca de qué tipo de formación geológica o formación metamórfica proviene. Otra cosa más, las indicaciones del nivel freático, ya que el nivel freático va a alterar el peso específico del terreno y también nos va a permitir determinar si el suelo, qué tipo de cimentación a plantear o cómo podemos trabajar el nivel freático. Normalmente la cimentación en los puentes, según la experiencia que tengo, la cimentación de los puentes se realizan por debajo del nivel freático y entonces se plantean cimentaciones flotantes, cimentaciones de fundación para los estribos de puentes, y obviamente son cimentaciones que tienen un área grande debido a la baja capacidad portante que presentan este tipo de terrenos a consecuencia de la presencia del nivel freático, y los resultados de los ensayos de campo. Ahora, la descripción precisa de los estratos de suelos y la descripción precisa de los estratos de suelo, clasificación y propiedades físicas de los suelos. La indicación del nivel freático también es muy importante determinar en nuestro informe de estratigrafía del terreno. De los resultados de ensayos de campo y de laboratorio es importante presentar como mínimo se deben establecer los siguientes parámetros de acuerdo al tipo de suelo: peso volumétrico, resistencia al corte, compresibilidad, potencial de expansión o de colapso, potencial de licuación. En caso de rocas se deberán establecer dureza, compacidad, resistencia al intemperismo, índice de calidad y resistencia a la compresión. Esos son los informes que se deben adjuntar en los anexos de nuestra documentación del estudio de mecánica de suelos. Ahora, en los tipos y profundidades de cimentación, como vuelvo a repetir, se puede recomendar el tipo de cimentación a establecer, puede ser cimentaciones flotantes o cimentaciones de fundación o losas de fundaciones, que son normalmente zapatas grandes, a comparación de las estructuras de edificaciones. También es normas que referencia usada en los ensayos. Otra cosa, es muy importante mencionar con respecto, como los mencioné anteriormente, el tipo de normas, referencia a los que se van usando en el ensayo de suelos. Otra cosa más, en las canteras para materiales de construcción y características de los materiales, también es importante hacer nuestro informe de canteras, o qué se recomienda para mejorar la cantera, o qué tipo de aditivos o qué estrategia utilizar para mejorar las propiedades físicas de la cantera para el proceso de construcción en los accesos o conformación de terraplenes en caso de los puentes, y si la cantera cumple con los estándares mínimos propuestos en la normativa, excelente, se puede usar una cantera. Normalmente se recomienda usar la cantera más cercana y que cumpla con las características de la normativa. Otra cosa más, las zonas de deslizamiento, huaicos o aluviones, también es importante mencionar de acuerdo a las documentaciones de los estudios realizados. Y finalmente, determinar las conclusiones y recomendaciones encontrados de acuerdo a nuestro estudio realizado para puentes. Y después de esto mencionamos la bibliografía utilizada en nuestra memoria descriptiva y adjuntamos los anexos de todos los estudios realizados. Pues bien, espero que les haya servido esta pequeña charla o pequeño estudio, este pequeño PowerPoint acerca del estudio de mecánica de suelos para puentes. Cualquier comentario o crítica o cualquier recomendación que nos permita mejorar a este pequeño PowerPoint o esta pequeña clase es bienvenido. Para mí fue un placer de poder realizar esta documentación con la finalidad de que ustedes puedan tomar en cuenta en los estudios de mecánica de suelos referidos a lo que son estructuras de puente o estructuras de cruce. Bien, esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Gadiel Martel desde la ciudad de Huánuco, Perú. Les mando un fuerte abrazo y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.